Esquel, una ciudad que ha crecido con el esfuerzo de sus pobladores y el fuerte apoyo del Estado. Poco antes de 1960, con menos de 10.000 habitantes, tenía como principal medio de prensa un diario nacido en 1925, el Esquel. No había televisión ni emisoras de radio. Gobernaba el radicalismo desarrollista. Comenzaban los primeros pavimentos en el centro. En esta ciudad, un poco aislada y con mucha presencia castrense, por poco tiempo vivió y trabajó Osvaldo Bayer. Pocos meses y una fuerte impronta por lo que representa en la cultura argentina y su accionar como periodista en Esquel. Un Osvaldo incansable. También peleó en esta zona, desde su máquina de escribir, por los derechos de los más pobres, los usurpados, desalojados, robados. Y también peleó contra los vivos que se quedaban con lo ajeno, con quienes se sentían los dueños del pueblo. Osvaldo fue el invitado especial en la inauguración del Museo Histórico de Esquel en abril del 2013. Su presencia distinguía ese acto. Sin embargo, el Consejo Deliberante lo había traído por otra cuestión: un merecido homenaje. Ordenanza 18 de 2013. Tema: declaración de ciudadano ilustre de la ciudad de Esquel al señor Osvaldo Bayer, considerando que se desempeñó como redactor de prensa de la ciudad de Esquel en los años 1958 y 1959, que durante su estadía en Esquel se dedicó a resaltar denuncias que revestían gravedad social no solo en la ciudad de Esquel, sino también en los alrededores, labor que llevó adelante con el vecino Juan Carlos Chayeb en el quincenario La Chispa, que a raíz de su alto compromiso social fue denunciado, perseguido y detenido por la Gendarmería Nacional, y se llegó hasta su expulsión de la ciudad de Esquel. El Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley número 16, número 46, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Declárase a Osvaldo Bayer como ciudadano ilustre de la ciudad de Esquel. Me acuerdo cuando subí al tren, acompañado por 2 gendarmes, y tuve que abandonar la ciudad. Me habían dado 24 horas para dejar la ciudad porque publicaba informaciones que traían inquietud en la población. Estaba firmado por el comandante de la Gendarmería. Y pensé, a lo mejor nunca más podré volver a esta hermosa ciudad, a este hermoso paisaje, donde había decidido vivir para siempre con mi mujer y mis 4 hijos.
y cómo el destino pega sus vueltas. Estoy acá y quedan representantes como ustedes, señores, que no tienen temor y se basan en la ética para hacer estas decisiones. Les agradezco con todo corazón. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A Osvaldo Bayer lo conocemos por sus investigaciones históricas, por sus novelas, por sus artículos periodísticos, por sus películas, por su lucha social y política. Es un militante por los derechos de los pueblos originarios. Él es anarquista, pacifista. Es el responsable de la campaña Desmonumentar a Roca, conocida por Chau Roca, partícipe de la campaña de colocar en su lugar un monumento a la mujer originaria. Después de la campaña del desierto, se repartieron 40 millones de hectáreas de nuestras pampas fructíferas. Roca se quedó con 75.000 hectáreas. ¿Y qué hacemos los argentinos? El monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires no es a San Martín, es a Julio Argentino Roca. Como dice mi amigo Silvio Musacchio, qué suerte tuvimos los profesores de poder enseñar con los libros de Osvaldo, además de tenerlo aquí con nosotros varias veces. La historia tiene que escribirse y ser nuestros héroes, aquellos que defendieron la ética hasta el final y la vida hasta el final. Cuando quieras, Jorge. Dale. ¿Por qué viniste a Esquel hace tantos años? Bueno, mi llegada a Esquel se debe a que yo trabajaba como periodista en el diario de Buenos Aires, diario vespertino, llamado Noticias Gráficas, que justamente cerró. Y entonces justamente vino un periodista, compañero de la redacción, Arberaz, que me dijo: mirá, hay un empresario de Esquel llamado Feldman Josín que quiere hacer un diario en la ciudad de Comodoro Rivadavia y me ha contratado a mí para que lo dirija. Y tiene ya 2 diarios, uno en Esquel y otro en Trelew. Y ahí necesita 2 periodistas. Me gustaría que vos, me indicó a mí que yo elija uno, y que elija uno para cada diario, y a mí me gustaría que vos fueras a uno de esos diarios. Digo, bueno, lo voy a pensar, pero me gustaría Esquel por principio. Yo tenía información que Esquel era una ciudad que estaba en una zona muy linda, cercana a la cordillera, y muy patagónica, y entonces acepté. Me contrataron y vine para dirigir el diario Esquel. Y fue una experiencia notable. Me gustó realmente muchísimo trabajar, ver toda esta belleza natural, una pequeña ciudad, apenas tenía algo más de 10.000 habitantes allá. Estoy hablando del año 58, 1958. Y bien, y comencé a conocer la región, a conocer la gente. Y siempre yo he querido escribir la verdad.
y también defender realmente a la gente que sufre injusticias. Y comencé poco a poco en mis artículos a defender a los pueblos originarios de aquí, que eran explotados, que eran maltratados, y también comencé a defender a los trabajadores rurales. Bueno, y esto realmente al propietario del diario no le gustó, ni tampoco a ciertas fuerzas empresarias de esta pequeña ciudad, principalmente a los poseedores de la tierra. No solo estuvo en el Esquel, apenas lo abandonó o tuvo que irse del diario, incursionó con otros vecinos en un quincenario muy particular. No había otra fuente de trabajo que ese diario aquí, pero yo quería quedarme. Y entonces fundé el diario La Chispa, para lo cual conté con el apoyo de varios habitantes de Esquel que me siguieron. Uno de ellos, Juan Carlos Chayep, que ayudó con dinero para poder imprimirlo. Y ese diario se llamó La Chispa. Y seguí con la misma acción: defender la tierra contra la explotación de los trabajadores y defender los pueblos originarios. Por supuesto que para expulsarme del diario Esquel, el propietario inventó algo extravagante completamente. Me acusó de doble tentativa de homicidio contra él, con testigos falsos. Me llevaron preso a la comisaría. Esto fue antes de la expulsión y antes de la creación de La Chispa. Me llevaron a la comisaría de Esquel, al mismo edificio que está todavía actualmente. El dueño y director del Esquel, también propietario y director del Jornada de Trelew, no era un personaje fácil de llevar. Afamado periodista, uno de los creadores de la Escuela Normal, voz presente entre los dirigentes del pueblo, Luis Feldman Josín. Y nosotros habíamos trabado una cierta amistad con Osvaldo, pero cuando lo echaron, porque fue así, lo echaron alevosamente, había que protegerlo. Nosotros no teníamos medios, entonces se nos ocurrió el diario hacer el periódico La Chispa con el respaldo profesional, digamos, de Osvaldo, y ahí escribíamos, casi todos escribíamos. Consejo Municipal Turilano de Núñez. Parecen cosas recientes, ¿no? Mi padre comentaba que se hacía con el estilo de tipografía, letra por letra, o sea que generaba un arduo trabajo hacerla. Y bueno, era de muy poca tirada en el periódico, por llamarlo así, era casi una tirada escolar, se acordaban, y tomó gran repercusión, aún hoy en día. O sea, la repercusión que tiene es bastante grande por las cosas que se denunciaron, ¿no?
abrazo con el pueblo, luchar por él. Ese era el eslogan de la chispa. Sí, aparte decía, la chispa, contra el latifundio, contra el hambre. La importancia de que Bayer es parte de la historia familiar es porque, bueno, mi viejo lo recordaba muy bien, eran amigos, cuando Bayer venía acá lo nombraba, se juntaban, hablaban y bueno, fue parte de la historia de Esquel, el haber hecho un periódico en ese momento y tener esa fortaleza de escribir de esa forma en aquellos años. O sea, es algo, para mí es algo trascendental y que mi viejo lo recordaba muy bien y se emocionaba cuando contaba esas anécdotas. La anécdota de Lele que no pagar, bueno, la recordaba mi padre. En la sociedad rural se discutían sobre los aumentos de los sueldos, de los jornales de los empleados rurales y luego de largas discusiones salía el Mr. Paine y decía Leleque no pagar. Esa anécdota me acuerdo que la contaba mi viejo y es una de las cosas que salen en la tira de la chispa. Una de las viejas casas de ramos generales, Lausen, de origen alemán, acaparaba azúcar durante el gobierno frondicista. Ahí fue el cronista con su indagación y su denuncia. Lausen acaparaba azúcar y bueno, es una también de las que salió en de las noticias que salió en los números de la chispa. Y sí, mi padre me contaba que ellos mismos, el grupo, Bayer, él y habían Scheiner y habían otras personas más, fueron a verificar que verdaderamente habían acaparado azúcar. Y bueno, eso lo volcaron en la nota. Acá estaba la antigua casa Lausen. Osvaldo, con su buen alemán, le decía la Husen. Le escondían el azúcar al pueblo para aumentar el precio. O se estaba con ellos o con el pueblo. Y Osvaldo sabía muy bien dónde ubicarse. Cuando tuve la chispa, denuncié muchos hechos que hacían los comercios para aprovecharse de la situación. Por ejemplo, un gran comerciante como era la empresa La Husen, que tenía una gran casa aquí en Esquel, que era el que traía el azúcar a la ciudad, dijo de pronto que no tenía realmente más azúcar y el pueblo carecía de azúcar. Y era para luego venderlo a un doble precio. Y un trabajador de la Husen me vino a ver al diario La Chispa y me dijo, no es cierto, el sótano está lleno de bolsas de azúcar. Entonces digo, si me permitís lo voy a denunciar. Sí, como no, hágalo nomás. Lo denuncié. Vayan los habitantes de Esquel y exijan el azúcar a la Husen, en cuyo sótano está lleno de bolsas. Y por supuesto tuvo que ir un inspector de la municipalidad ante mi denuncia y comprobó eso, y la Husen inmediatamente puso al servicio del pueblo el azúcar al mismo precio. Tuve en ese sentido grandes pegadas con las pocas números del diario de La Chispa, que cuando yo me fui quedó cerrado. Pero me gusta porque sus ejemplares están en la biblioteca de la ciudad de Esquel. Figuran también algunos ejemplares
en el Museo de Historia y quedaron para la historia de Esquel. Tras muchas idas y vueltas, pedidos y esperas, sueños y algo de escepticismo, el Museo Histórico finalmente pudo instalarse. El 8 de abril del 2013 fue la fecha elegida para inaugurar el museo porque se cumplían 90 años de la inauguración del primer Consejo Deliberante de Esquel. Y nos pareció que era una fecha significativa y nos remontaba a los orígenes de la democracia y del funcionamiento participativo de la comunidad de Esquel. Y eso llevó a que ese día lo trajéramos a Osvaldo Bayer para la inauguración. Bastante dura la gestión para llegar a ese momento, al 8 de abril del 2013. Fue verdaderamente emocionante y los primeros sorprendidos fuimos los que habíamos armado el equipo del museo, porque la gente que se acercó fue mucha, muchos representantes de las comunidades tehuelche mapuche que se acercaron a hablar con Osvaldo, tanto gente mayor como jóvenes. Ese fue un momento muy emotivo y Osvaldo también estaba muy conmovido porque había una demanda por su palabra. Esto él siempre lo decía, que para él Esquel era un proyecto de vivir en la Patagonia y tenía mucho afecto y estaba muy agradecido por lo que nosotros habíamos hecho, que era traerlo, desagraviarlo, y contaba cómo, con mucho detalle, cómo fue que a él lo meten preso y después por las denuncias, cuando funda La Chispa, le piden que se vaya, que él era una persona nefasta para la zona, la gendarmería. Entonces era como reivindicar a un hombre que se había dedicado a denunciar las injusticias de una manera muy valiente, porque además había traído a su familia, contaba, y eso era, bueno, jugársela, ¿no es cierto? Bayer fue muy generoso con Esquel y agradecido. Y gracias a él pudimos inaugurar nuestro museo. El drama de las tierras de los pobladores de Cuyamen, como en tantas otras épocas,
como en tantas otras regiones, la dinámica es la misma, la injusticia se reitera. Alguien debía denunciar esos atropellos. También hice denuncias sobre la tierra, impresionante, sobre el poder de los terratenientes en toda la Patagonia que seguía. Y denuncié lo que se hizo con la familia Nahuel Quir, como me dijo la señora Nahuel Quir. Son varias generaciones que vivimos trabajando esta tierra con nuestras manos y nuestro espíritu. Y ha venido este señor, se ha quedado con todas las hectáreas y él los hizo desalojar, destruyó las casas de los Nahuel Quir y realmente fue una injusticia tremenda. Uno de los artículos que fue fundamental para el periódico fue, yo me acuerdo el título porque me ligué 3 querellas criminales, se llamaba, el artículo era Los dramas negros de Cusamen y hacía mención a 3 distinguidas familias de la zona. Y esas 3, a través de un abogado, me hicieron 3 querellas criminales por calumnias e injurias. Pero no era tal... ¿Que nunca prosperaron? ¿Que nunca prosperaron? No. Cuando yo supe, denuncié este hecho en los periódicos, en notas mías, y la justicia le devolvió las tierras a los Nahuel Quir. Menos mal que la justicia, por fin, alguna vez, trabajó para los trabajadores y devolvió las tierras. Soy Jorge Paz, fui presidente del Honorable Consejo Deliberante de Esquel en la sesión donde declaramos ciudadano ilustre a Osvaldo Bayer. Sentí una gran emoción, me conmovió profundamente, porque estaba convencido, y estoy convencido, que hicimos una reparación histórica a quien había maltratado fundamentalmente la vieja oligarquía esquelense. Fue un momento donde nuevamente tratamos de poner en su justo valor la figura de alguien como Osvaldo Bayer, que fue capaz de sintetizar la vinculación del arte y las ideas progresistas en forma genial y que aportó a la cultura de nuestra Argentina y de nuestra región un valor incalculable. Nosotros, un momento muy particular que hemos vivido con Osvaldo Bayer fue cuando tuvimos la oportunidad de llevarlo de regreso a Bariloche para que tome su vuelo hacia Buenos Aires. Esas 3 o 4 horas que fuimos en el auto, tuvimos la oportunidad de tener una charla muy franca, muy sincera y muy linda con él. Para mí fue como tocar el cielo con las manos por lo que él transmitía y él nos enseñaba en ese camino. Otro caso indignante. El microemprendedor y sus nogales. El odio de alguien que boicoteaba su proyecto. Nueva denuncia pública. Recuerdo que en el camino, precisamente cuando transitábamos en la zona de Puyén, nos recordó aquel terrible caso de los nogales de Puyén. Profundamente nos conmovió y nos llegó. Por mis defensas de los peones rurales, por mi defensa de los pueblos originarios de los alrededores, casi todos mapuches, y realmente también por mi defensa que hice por un plantador de nogales, un joven plantador de nogales que había venido de Buenos Aires y había plantado como realmente algo nuevo, 2.000 nogales en un terreno fiscal que le habían dado y que los estancieros vecinos
Lo destruyeron una noche pasándole el arado a todos los sembrados. Y como salí en defensa de ellos, el empresario me dejó cesante del diario. Osvaldo, detenido por un impensable atentado contra el director del diario Esquel, se había convertido en un personaje muy molesto. Me llevaron al calabozo, pero tengo una anécdota muy risueña allí. Esa noche yo estaba con 2 chilenos, con 2 chilotes, como me dijo el jefe de policía, en un calabozo, un frío impresionante. No había calefacción, por supuesto, en el calabozo. Pero a las 2 de la mañana me hizo llamar el comisario, un hijo de galeses, británico. Y me preguntó si yo sabía jugar al ajedrez. Le dije que sí. ¿Y para qué? Resulta que ese comisario era el único que jugaba al ajedrez en todo el pueblo de Esquel. Y no podía jugar al ajedrez con nadie, de pronto con un preso. Así que me explotó. Jugábamos toda la noche. Yo me caía de sueño, una partida detrás de otra. Y por supuesto yo me dejaba ganar siempre, porque si no me mandaba al calabozo, estaba seguro. Poco tiempo, pero muy fructífero. Profundas huellas dejó en Esquel y la ciudad y su gente también lo marcaron de por vida. Y así me fue. Fui expulsado por la gendarmería. 2 gendarmes vinieron un día, me tocaron el timbre a mi casa, me mostraron una orden del comandante de gendarmería que me daba 24 horas para dejar la ciudad porque mis artículos periodísticos sembraban realmente mucha inquietud en la población. Y así tuve que abandonar Esquel, con toda mi familia. Fue una gran injusticia y una gran tristeza. Osvaldo nunca deja de mencionar uno de sus mayores compromisos políticos y éticos: la heroica lucha de madres y abuelas. Por mi libro en investigación de las huelgas patagónicas del año 21, en mi libro La Patagonia Rebelde, y por la película del mismo nombre, La Patagonia Rebelde, que fueron prohibidas durante el gobierno de Isabel Perón, y las 3A del ministro López Rega, me condenaron a muerte dándome 24 horas para dejar el país. Me fui a vivir a Alemania con un gran dolor. Y cuando regresé un año después, cuando Isabel Perón llamó a elecciones y me dije que iba a haber más democracia. Me equivoqué, porque 8 semanas después de mi regreso, la dictadura militar de Videla, y ya era imposible salir. Y me sacó del país la embajada alemana como refugiado. Fui a Alemania con toda mi familia y realmente allí comencé a luchar por los derechos humanos en la Argentina. Por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo le conseguí el primer premio que obtuvieron, lo consiguieron de la Iglesia Evangélica Alemana, que en aquel tiempo dio como premio a las madres de Plaza de Mayo 20.000 euros. En aquel tiempo se llamaba Marcos, que les vinieron muy bien a las madres de Plaza de Mayo para hacer publicaciones, para poder viajar. Y además logré que se le invitara a Europa a las madres de Plaza de Mayo, que vinieron y pudieron explicar lo que había pasado con sus hijos. Con los nuevos tiempos, Osvaldo adhiere a la defensa ambiental.
se solidariza con los esquelenses en la lucha contra la megaminería. Una gran alegría fue para mí leer en los diarios que en mi querida ciudad de Esquel había triunfado el movimiento popular del no a la mina. Bien de base, bien formado en el pueblo, que masivamente se opuso a que una empresa canadiense comenzara a explotar oro en las cercanías de Esquel. Y sabemos lo que eso obra sobre la naturaleza. Y el pueblo de Esquel salió a defender la naturaleza que debe ser sagrada. Y se hizo un plebiscito, la forma más democrática de demostrar la voluntad de un pueblo. Y triunfó el plebiscito. Y ese fue un éxito tremendo. Lo hizo Esquel y fue para mí una gran alegría. No, yo vine en avión hasta Bariloche porque no había avión hasta Esquel. Y de ahí Feldman Josín había mandado un auto para buscarme. ¿Y a la vuelta? Y a la vuelta sí, volví en tren, porque el avión de Bariloche salía creo que 48 horas después y la gendarmería me había dado 24 horas y iban a venir ellos a comprobar si yo me había ido o no. Y yo temía por la seguridad de mi mujer y mis hijos y por eso me fui en tren. En 2013, la ciudad y el pueblo le pagaron una vieja deuda. No regresó, se nos fue físicamente en diciembre de 2018. Un maestro, un referente,
Osvaldo está siempre por estas calles. Para bailar chacarera se anima, se vale más. Gracias.